Pues buenas tardes y vamos a ver la última presentación dentro del ciclo que teníamos sobre tendencias en la industria asturiana. El tema de hoy es un tema fascinante y yo creo que de un tremendo interés para Asturias. Es el tema de la digitalización, porque no es solamente un sector, sino que es un sector base que nutre a toda la industria asturiana. En consecuencia, el impacto que tenga su desarrollo va a ser importante no solamente para el propio sector, sino para todos los sectores industriales. Y en esta ocasión hemos invitado a Incertis, que es una de las grandes empresas del sector en Asturias, y nos va a dar la charla Sheila, que es la directora de Transformación Digital. Vamos a hacerlo, dado el número de personas que estamos aquí, vamos a hacerlo de la forma más coloquial posible, así que Sheila hemos hablado y va a ir haciendo la presentación que tiene preparada, y conforme vaya hablando, pues cualquiera que quiera hacer un comentario o cualquier aclaración, pues que lo haga, y bueno, pues un poco tipo coloquio, ¿no? Entonces, no os preocupéis, estamos aquí para eso, y Sheila estará encantada de que hagamos esta presentación lo más, digamos, participativa posible. Por favor, cuando veáis algo, levantéis la mano, os damos la palabra y seguimos después de la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, Sheila, pues muchas gracias por venir aquí y cuando quieras, yo voy a poner un poco en un lateral. Bueno, ya se ve mejor, ¿verdad? No sé, me pongo de pie, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. No, perdona, ¿tienes aquí? ¿El micro? Sí. ¿Así? ¿Sí? Sí, pues algo quieras. Yo es que prefiero estar de pie porque me muevo mucho. Si no te importa. Bueno, pues muchas gracias por venir y gracias, Mario, por la invitación. Y la verdad que me hace mucha ilusión venir y dar esta charla porque es la primera que doy presencial. Bueno, es la segunda desde que empezó el COVID en presencial. Y bueno, aunque tengamos mascarillas y todas esas cosas, parece que ya se agradece ver personas delante, que yo trabajo mucho tiempo con pantallas y no me apetece estar todo el día mirando una pantalla, así que fenomenal. Bueno, os voy a contar muy rápidamente pues, qué es lo que hacemos en Incertis. Básicamente nosotros nos encargamos de los proyectos de transformación digital de nuestros clientes o de metamorfosis digital, como lo hemos llamado. Y bueno, el tema de la metamorfosis obedece un poco al tema de que también la transformación digital ha sido un tema que se ha manido tanto, todo el mundo hablando de transformación digital, al final perdía un poco el sentido y nosotros, por intentar diferenciarnos un poco, le hemos cambiado el nombre y le hemos llamado metamorfosis digital. Nosotros entendemos los proyectos de transformación digital como una manera de cambiar la organización de nuestros clientes, su empresa, su manera de trabajar, su modelo de negocio. Por eso a nosotros no nos parece correcto, digamos, hablar de transformación digital cuando hablamos de implantar una tecnología sin más. Con lo que, bueno, pues le hemos dado este giro. Para que veáis un poco quién es Incertis. Somos, bueno, pues una consultora tecnológica fundada en Asturias. En la actualidad somos más de 900 personas. En octubre cumplimos 25 años, este año es especial. Y bueno, pues estamos en más de 50 millones de facturación, con más de 50 países como proyectos y cotizados en bolsa en el mercado alternativo desde hace un año y pico. Bueno, pues esto es un poco Incertis en números. La verdad es que para ser una empresa fundada en Gijón, pues estamos orgullosos del crecimiento que hemos tenido y bueno, pues esperemos que siga así por mucho tiempo. Vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la transformación digital. Y la primera idea que quería compartir con vosotros hoy es que el mundo, tal y como lo conocemos, está cambiando. Y está cambiando, digamos, no sé por qué, igual la versión de PowerPoint no es compatible con mi presentación, pero bueno, no pasa nada. Ahora. Sí, es que hay una slide que se ve en blanco cuando en realidad tenía una imagen, pero
no pasa nada. Os la cuento. Básicamente lo que quería explicaros es el concepto de exponencialidad. Cuando, llevándolo a una metáfora, cuando damos 30 pasos, digamos que esos 30 pasos nos conducen a un punto de llegada predecible. Es decir, sabemos dónde vamos a estar en el siguiente paso y vamos pasito a pasito y llegamos a donde veíamos inicialmente que íbamos a llegar. Cuando damos 30 pasos exponenciales, en realidad recorreríamos una distancia muy superior. Creo que la cifra total de vueltas al mundo sería 26, ¿vale? El concepto de exponencialidad es importante para entender el cambio que supone la transformación digital en las empresas, porque no estamos hablando de transformaciones lineales, sino de transformaciones exponenciales. La tecnología avanza muy rápidamente, los cambios que se producen en las empresas son muy profundos y son muy disruptivos para cualquier sector. Aquí tenemos un poco, bueno, pues una ley en el sector tecnológico es un mantra, que es la llamada ley de Moore. Moore era uno de los socios fundadores de Intel, ¿vale?, que determinó en un momento dado que cada 18 meses se doblaba el número de transistores que cabían en una superficie determinada. Cada 18 meses se duplica el número de transistores, es decir, cada vez se producen cosas más pequeñas que caben en dispositivos más pequeños, como un reloj, como la tela de una camiseta, como cualquier sensor que podamos imaginar. Digamos que cada vez el tamaño decrece, ¿vale? Y esto pasa cada 18 meses. Imaginaros el ritmo de crecimiento que supone esto para el sector. Por otro lado, tenemos aquí una gráfica, que esta sí se ve, menos mal porque es importante, de cómo ha evolucionado el coste de la tecnología, bueno, de algunas tecnologías, desde 1951 hasta el 2013. Si veis esta línea que cae casi de manera vertical, es la de la tecnología de secuenciación del ADN humano, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en un espacio muy corto de tiempo es infinitamente más sencillo y más barato secuenciar el ADN humano. Aquí tenemos otra gráfica que es bastante ilustrativa porque nos da una idea de digamos, las bases del genoma humano secuenciadas por $1, ¿vale? Aquí también veis esa curva que también tiene una forma exponencial, como decíamos al principio. Esto nos da una idea del ritmo, de la fuerza que lleva todo esto, ¿vale? Y ya somos más que humanos, ya no somos humanos y ya está, y nosotros mismos. Nosotros vivimos conectados permanentemente, todos tenemos un smartphone que llevamos en el bolso y que si lo perdemos, pues nos supone un problemón. Ya no solo a la hora de trabajar, sino a la hora de vivir en general. Nos sentimos incomunicados, nos sentimos como que nos falta una parte importante de nuestro día a día, ¿vale? A mí no hace mucho tiempo que me robaron el móvil en Madrid y de verdad, o sea, yo no me hacía a la idea del impacto que puede tener en tu vida, en el día a día, además estando fuera de casa, estando de viaje y demás. La verdad es que, efectivamente, ya somos más que humanos, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto a los modelos de negocio de las empresas? Pues, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Estos son ejemplos, bueno, pues que son archiconocidos de disrupción de algunos sectores, de algunos modelos de negocio, de algunas empresas que han sucedido súper rápido y que de pronto pues un sector entero se ha visto cambiado o modificado disruptivamente. Por ejemplo, Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no tiene taxis. Esto no nos lo imaginábamos hace tiempo. Airbnb, esta empresa que alquila apartamentos y demás, es el proveedor de alojamientos más grande del mundo, que no tiene ni una sola cadena de hoteles. Esto pasa gracias a la tecnología también. Las mayores empresas de comunicaciones no tienen infraestructuras. Es decir, todo se está desmaterializando a causa de la disrupción que provoca esta entrada de tecnología. La casa de cine más grande del mundo, que es Netflix, no tiene cines.
Y esto se ha vuelto muy importante en época de pandemia. El consumo de Netflix y de todas las plataformas de contenidos ha aumentado exponencialmente, porque ahora mismo la gente es lo que quiere. Entonces, todo esto ha ido provocando sucesivas disrupciones en varios sectores. ¿Qué está pasando con las compañías que son más tradicionales? Pues, por ejemplo, Volkswagen. Esta noticia es de hace una semana aproximadamente, cuando estaba preparando esta presentación. Y decía que Volkswagen ha contratado 10.000 ingenieros para ser una empresa de software, ¿vale? Dice la directora de Volkswagen en España que si se quedan solo en el hardware se van a convertir en una commodity. Entonces, Volkswagen toma una decisión estratégica de convertirse en una empresa basada en el software y no en el hardware, como ella lo denomina. Esto que está haciendo Volkswagen, que es un cambio de estrategia tan brutal, hay muchísimas empresas que se están pasando al lado oscuro de la tecnología y están cambiando sus modelos de negocio para aportar un valor diferencial gracias al software o gracias a la tecnología. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que básicamente los modelos de negocio tal y como los conocíamos están cambiando y mucho, están cambiando disruptivamente. ¿Cuál es la percepción, en las juntas directivas? Esta es una encuesta hecha a 265 compañías, ¿vale? Entre Estados Unidos, EMEA y Japan, ¿vale? El primer gráfico nos muestra que el 67% de estas empresas han incrementado su presupuesto para tecnología. El 69% están acelerando sus proyectos de transformación digital. Aquí tiene muchísimo impacto también el COVID, que nos ha empujado a todos a tener más tecnología, a tener herramientas para, sobrevivir en esta situación. Y el 86% de los directivos creen que la tecnología tiene un poder transformador de su negocio. El 86% pues es un porcentaje realmente elevado, ¿vale? Pero, si todo fuese tan bonito, estaríamos aquí hablando de transformación digital. Sí. Te puedo hacer una pregunta. Claro. Un poco también de la vida, porque has planteado muchas cosas muy interesantes. Sí, yo tengo una preguntas un poco respecto a lo que has ido poniendo con ustedes. Pero está abierto para que cualquiera pregunte. La primera es respecto a, los programas también son magníficos. Desde luego, 900 personas trabajando, parece mentira, ya está casi equiparable a Arcelor, dentro de casi, la mitad más o menos. La pregunta es respecto al perfil de las personas que tenéis. ¿Cuántas se dedican a la parte de producción, comercialización, y cuántas en realidad a pensar, ¿no? Y a descubrir y a generar nuevas ideas? Supongo que es muy diferente de lo que pasa en cualquier otro sector, claro. Es muy diferente, sí, y realmente se mezcla todo un poco, porque nosotros el perfil de empleado de Intercis es ingeniero en informática, básicamente, como yo misma, y digamos que hay una parte que desarrolla el negocio y otra parte que produce. Los que estamos más en la producción somos los ingenieros, y los que están más en la otra parte del negocio, pues hay ingenieros y hay otro tipo de perfiles, que pueden llevar al cliente la idea o la tecnología. Aquí colabora todo el mundo un poco porque, digamos que todos somos tecnólogos, la empresa está muy orientada a la innovación y entonces eso es algo que pasa constantemente. Y si bien tenemos un departamento de innovación para generar ideas, para generar proyectos y para dotar esos proyectos de recursos, sí que es verdad que todo el mundo puede participar y en ese sentido creo que somos una empresa bastante horizontal. Muy diferente de cualquier otro sector. Cuando pienso en empresas grandes que tenemos en Asturias, pues pueden tener dedicados a investigación el 1% o menos, claro. El 0,1%, no sé cuánto. En nuestro caso es 80 o 70. Sí. Todos los años invertimos varios millones de euros en investigación. Investigación que a veces hacemos con los propios clientes o de la manera que sea. Pero sí que hay un volumen muy grande, muy significativo. Dentro del sector, ya no solo en Asturias, sí que somos considerados una consultora bastante innovadora. O sea, también es verdad que nosotros lo llevamos un poco al extremo. Pero nos fuerza un poco el ritmo de todo. Bueno, aprovecho para decir, antes te lo comentaba, que
la primera vez que vi cosas de Icertis era por unas manifestaciones del País Vasco donde ponían con las nubes y era una cosa muy llamativa. Sí. Otra pregunta respecto a la parte biológica que planteas es que efectivamente hay bastante tecnologías en el desarrollo de la genética y estas cosas, como claro, ¿no? Lo que ponías, pues sí. Yo creo que quería mostrar un poco el paralelismo, ¿no? Ahora, la pregunta es un poco periodística. Hay una analogía, de hecho hablas de un tiempo de duplicación, la ley de Moore, que es en cinética de microorganismos también es un medio, o sea que es muy parecido, ¿no? Que da lugar a una línea exponencial y todo esto. La pregunta periodística es si esto es muy análogo a la biología, ¿cuál es el análogo al virus? ¿O puede haber algún virus más complicado que los que ahora tenemos? ¿Puede haber algo que paralice todo? Sin duda que sí. Como el COVID. ¿No? Sí, sin duda que sí. La curva del COVID es exponencial y podría ser peor. O sea, eso nunca se sabe. De hecho, al inicio de la pandemia, yo vi un vídeo de Bill Gates del 2014 en donde alertaba de que algo así podía suceder. Y la verdad es que, no sé si lo habéis visto, porque ha sido algo muy viral, que se ha pasado por ahí de un móvil a otro, pero vamos, es que era tal cual. Él hablaba de la analogía del ébola, que al final era algo que estaba concentrado geográficamente en un sitio. Decía qué podría pasar cuando una pandemia con una tasa de contagio superior y digamos que un contagio aéreo y con una serie de características se extendiese a nivel mundial. Pues date, aquí lo tenemos. La semana pasada veía un vídeo de Bill Gates hablando de lo que podría venir después de... O sea, le preguntaban, ¿tú crees que en algún momento podría venir algo peor? Y dice que claro, que absolutamente claro que puede ser. Lo que tenemos que construir es mecanismos para que no nos pase otra vez lo mismo, o peor. ¿Y podría haber algún fallo que casi hubo de parón de la economía, algún fallo que paralizase toda la evolución digital? Bueno, yo eso, fíjate, lo veo más complicado. Eso lo veo más complicado que llegue a ocurrir. Porque fíjate que hay virus, hay ciberataques, hay un montón de cosas, pero esto es una cosa que no para, que está moviéndose muy rápido a nivel mundial por parte de un montón de empresas muy potentes y veo realmente difícil. Y luego vamos a ver algunas tecnologías nuevas, pero la disrupción dentro del propio sector, o sea, y estaba hablando un poco de la disrupción para otros sectores, pero la disrupción dentro de nuestro propio sector es que es un mantra. Todo cambia, todo se renueva, todo de repente tienes una tecnología, un nuevo paradigma de lo que sea. Entonces, es difícil, esto tiene una inercia muy fuerte. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Bueno, continúo. Efectivamente, hablábamos de que no todo es sencillo. Hay estadísticas que afirman, llevamos muchos años ya hablando de transformación digital, esto no es de ayer. 2 de cada 3 transformaciones organizacionales no tienen éxito. Esto también es una encuesta que es, digamos, bastante además robusta. El 72% de los estrategas dicen que los esfuerzos digitales de su empresa están por debajo de las expectativas. Es decir, hay una serie de connotaciones negativas de los proyectos de transformación digital que lo que nos llevan a evidenciar es que no es fácil, ¿vale? No es fácil y esto ni está todo sabido, ni está todo aprendido, ni está todo resuelto. Entonces, ¿cuáles son las barreras que impiden que la transformación digital se lleve a cabo en las empresas? En primer lugar, bueno, pues digamos la resistencia al cambio, ¿no? Es muy difícil llegar a una empresa y hacer una transformación profunda. Es muy difícil porque hay un componente de resistencia al cambio que en ocasiones dificulta seriamente las cosas si no lo gestionas adecuadamente,
¿vale? Aquí, bueno, luego veremos pues, algunas técnicas de gestión del cambio y demás que ayudan mucho a que todo esto no pase. Algunos temas de ocultismo y sentimiento de pertenencia, de que esto es mío y yo no lo voy a compartir, digamos, por una causa de orden superior. Cuando hacemos un proyecto de transformación digital, lo que tenemos es que tratar de que toda la organización esté volcada en hacer algo bueno para la empresa, en hacer algo positivo, algo que esté por encima de que tú tienes la propiedad de esto y llevas muchos años haciéndolo y sabes cómo se hace perfectamente y por qué lo vas a compartir, digamos, pues hay un motivo de orden superior, que es que si no nos subimos a este carro, pues digamos que la competencia nos va a adelantar por la derecha, la competencia o los que todavía no existen y van a venir a meterse, digamos, en nuestro mercado. Luego, el tercero de los motivos, sentirse no preparado y ver difícil el cambio. Esto pasa muy a menudo, es decir, no sé cuántas veces me pueden haber dicho en una empresa, lo mío es muy complicado y no se puede resolver con tecnología, lo mío es muy complicado. Eso es una frase súper recurrente. Entonces, quería mostraros algunas cosas con respecto a la complejidad y la tecnología. ¿Se ve el vídeo? Esto es un proyecto nuestro con el Instituto Oftalmológico Fernández Vega y con el Centro Tecnológico Idonial, los tres, digamos, partners asturianos, un consorcio asturiano de empresas. Y esto que veis aquí es una bioimpresora de tejidos corneales, ¿vale? Esta bioimpresora es un prototipo que imprime una de las 3 capas de la córnea. ¿Sabéis cuánto tiempo tiene este proyecto? 3 años, así que lo hicimos. Esto es complejo, es un inyector que imprime en micras, hay un biogel que va a la impresora que tiene unas características determinadas, el 96% del tejido corneal es agua, es decir, hay una serie de dificultades, esto es difícil. Más cosas. Aquí podemos ver un vídeo, bueno, si no se escucha, pero no pasa nada. Veis que va a aparecer un señor en este recuadro de aquí del medio. Lo que estamos haciendo aquí es un sistema de soporte al diagnóstico médico con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caso de uso de esta tecnología? Mira, así se oye. Aquí hay un señor que estamos atendiendo, pues imaginaros que esto es un sistema de telemedicina y este señor es el paciente. Entonces, aquí se le están haciendo una serie de preguntas y existe un algoritmo que se está ejecutando por detrás, digamos, que nos va dando todos esos parámetros que se ven en esas barras de progreso que tenéis a su izquierda, ¿vale? Estos indicadores lo que nos están dando es un grado de medida de las microexpresiones faciales que están en la cara de este señor. ¿Esto qué es lo que, digamos, nos ayuda a ver? Pues existen microexpresiones faciales asociadas a que esa persona, por ejemplo, está sufriendo dolor, ¿vale? Entonces, tener herramientas basadas en inteligencia artificial para diagnosticar patologías en personas que, por ejemplo, tienen sus capacidades cognitivas deterioradas es un avance increíble. Es un sistema de apoyo a los profesionales médicos muy importante. Más cosas. Bueno, este es un vídeo de Microsoft donde, bueno, aquí presentan su nueva tecnología de realidad mixta. No puedo dar para adelante porque no quería ponerlo entero, que es un poco largo. Bueno, digamos que lo que presenta Microsoft con esta tecnología son nuevas formas de interacción, tanto con las personas que tenemos cerca como con las personas que tenemos lejos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto es un vídeo donde se usa las HoloLens, que son las gafas de Microsoft,
y digamos que esas gafas lo que te permiten es, en un entorno real, tener componentes virtuales, ser capaces de interactuar con ellos. Esto que veis aquí es un paso más, digamos que es, veis a una persona que aparece ahí como un holograma y demás, es un paso más allá, esto está a la vuelta de la esquina. El tema de la presencialidad virtual, vamos a decir, es algo que va a llegar y que está muy cerca y que hay unos avances increíbles. Entonces, hay grandes empresas como Microsoft haciendo inversiones multimillonarias en todas estas tecnologías y los avances son increíbles, de verdad, en un montón de aspectos. Nosotros ya tenemos también algunos proyectos con realidad mixta para formar a trabajadores en su entorno, digamos, pues oye, entras a trabajar en una planta y tienes que manipular un sistema del tipo que sea, pues fórmate con una realidad virtual o con una realidad mixta y luego ya estarás preparado para ir a otro tipo de entorno. ¿Qué más cosas? El futuro de la comida, digamos, todos los estudios dicen que es imposible que con los sistemas de producción actuales tengamos comida para todos dentro de unos años, por ejemplo, no sé, vegetales, ¿no? La superficie de cultivo es la que es, nosotros cada vez somos más personas y hay que alimentarnos a todos. Existe tecnología para cultivar en interior, pues lo que sea, distintas variedades de vegetales que se autorregulan. Es decir, esto pues a lo mejor en un espacio muy chiquitito tienes varias hectáreas de cultivo concentradas y automáticamente bueno, pues gestionadas, ¿no? Esto es un avance increíble. Esto es complejo también. Más cosas. Entonces, bueno, hablábamos de lo de que lo mío es difícil, ¿no? Pues hay muchas cosas difíciles y que se pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es pensar en exponencial y creer que lo que nosotros pensamos que no se va a poder hacer, se puede hacer y seguro que ya hay tecnología disponible para hacerlo, ¿vale? La brecha del talento. Es muy frecuente que las empresas no dispongan de las suficientes capacidades digitales, que no tengan a los equipos lo suficientemente preparados. Forma parte del propio proyecto de transformación digital dotar a las personas de esos skills que tienen que tener para, digamos, el nuevo contexto. Y por último, trasladar viejas prácticas en un nuevo entorno. Es decir, no se trata de lo que estoy haciendo en papel, lo hago en digital. Eso al final proporciona una mejora que está muy bien, que es necesaria, pero no es todo, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir muchísimo más allá y repensar, reconceptualizar muchísimas áreas, muchísimos procesos de la empresa. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos como tecnólogos? La disrupción tecnológica permanente, es decir, tenemos que estar permanentemente innovando, permanentemente formándonos en cosas que nos cambian, digamos, los pilares de lo que sabemos y de lo que entendemos, tal como lo conocemos. Tener la suficiente agilidad, es decir, aquí estamos inmersos en una transformación también organizativa, continua. No nos podemos quedar estancados y digamos que las empresas que sí que, aunque nosotros tenemos 900 empleados, pues somos una empresa dentro del sector de tamaño mediano o pequeño, digamos, nosotros competimos por agilidad. Nosotros somos capaces de coger una tecnología, aterrizarla en casos de uso, ir a mostrársela al cliente, digamos, antes de lo normal, para aportarle valor, ¿no? Para decirle, mira, hemos estudiado esta nueva tecnología y creemos que te puede aportar valor aquí y aquí y aquí. Eso es complejo, pero es un reto del sector. Otro de los retos, tener suficientes personas con talento para soportar el crecimiento que estamos teniendo. Darnos cuenta que el paro en el sector de la tecnología, en el sector informático, está en torno al 2%. Es decir, no hay desempleo, falta mano de obra y lo que tenemos que hacer es empujar para que haya más mano de obra que nos permita atender a la demanda que tenemos y competir globalmente.
nosotros estamos yendo a proyectos internacionales en todas partes. Es decir, con la tecnología podemos. Con la tecnología podemos. Y hemos hecho proyectos dirigidos a incrementar las ventas de empresas industriales en el extranjero. Con tecnología se puede. Se puede. Sorprendería saber el tipo de productos que hemos llegado a posicionar fuera de España sin que la empresa tuviese una sede física allí. Y bueno, y el último de los retos, digamos, es el general, que es saber aprovechar toda esta oportunidad que tenemos delante y no morir en el intento, ¿no? O sea, saber aprovecharla, sacarle todo el jugo y que nos retorne, pues, claros beneficios. ¿Vale? Para mí, 5 de las claves de la transformación digital es que no consiste solo en implantar tecnología. Como veis, hay muchísimos más factores que rodean a un proyecto de transformación o de metamorfosis de una organización. Tiene que ir acompañado de una profunda reflexión estratégica, que por supuesto es digamos, compleja en sí misma y muchas veces necesitas una ayuda externa que te asesore, que te ayude, que te conduzca por esta reflexión. Hay que pensar en exponencial, es decir, no vale pensar que tenemos barreras, que tenemos limitaciones, porque seguramente no existan. Hay que pensar en organizaciones guiadas por los datos, es decir, cada vez más el tema de gobernar los datos, de sacarle información a los datos es más importante, porque vamos a tomar decisiones empresariales sin apoyarnos en los datos. La intuición es importante, pero los datos son evidencias irrefutables que tenemos que ver y que tenemos que saber entender. Nuestro responsable del área de datos siempre dice que dirigir una empresa sin datos es como conducir un coche con el contra-kilómetros tapado. Sabes a dónde vas, en realidad, bueno, pues sí, piensas que vas más rápido, vas más despacio, te giras, vas a un lado, vas a otro, pero no sabes si tienes bastante combustible, si te has pasado el límite de velocidad y un montón de cosas para las cuales necesitas ver los datos, ¿no? Y por último, la clave fundamental de todo es llevar a cabo un cambio cultural basado en las personas y además tenerlas implicadas desde el primer momento en todo este proceso de cambio. ¿Vale? ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de transformación digital? Bueno, pues nosotros hemos hecho unos cuantos de estos y básicamente primero hay un assessment en el cual, bueno, pues digamos, hacemos un diagnóstico de la situación de la empresa para ver en qué nivel está, en qué nivel de transformación digital se encuentra y establecemos una visión a futuro de dónde puede llegar a estar. ¿Por qué les ayudamos en esta reflexión, digamos, tan estratégica? Porque hace falta saber de tecnología y hace falta saber del negocio. Es decir, tenemos que poner encima de la mesa el conocimiento de las dos partes, tener una implicación muy fuerte con el cliente para lograr un roadmap que aporte valor añadido en la empresa, ¿vale? A partir de ahí pasamos a una fase de implementación que bueno, pues atañe a todas estas cuestiones, a los procesos operativos, ¿vale? Al cambio de los procesos operativos, al cambio cultural y la gestión del talento, la gestión del cambio, es decir, cómo tenemos que formar a esas personas para que trabajen en ese nuevo contexto, cómo cambia su aportación de valor en la organización y cómo se van a sentir valorados y cómo van a ser reconocidos por esa aportación de valor que al final es lo que nos importa. No queremos a personas haciendo tareas rutinarias y repetitivas que puede hacer una máquina. Las personas tenemos que estar para otras cosas. Y por último, bueno, pues llevar a cabo todos los proyectos de digitalización que sean necesarios acometer en base a esa estrategia previamente definida. Pero no antes. Muchas veces, digamos que ponemos primero el final sin haber hecho la reflexión inicial y desde mi punto de vista es una equivocación. Pero vamos a ver si hay alguna pregunta Sí. por el medio para tener un poco. Sí. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bueno, te puedo decir alguna... Vale. No sé casi nada del tema, pero bueno, estoy aprendiendo. Un poco respecto a la formación, este que era casi básicamente ingenieros informáticos, ¿no hay necesidades también ya de gente, digamos, del campo de pensamiento, humanidades, filosofía o, no sé, psicología, derecho, etcétera? ¿No hay también un campo? Porque también has dicho que
que muchas veces estaba limitado por la aceptación por parte de las personas, ¿no? Que las personas, los directivos de empresas o los sindicatos, lo que sea, pues que debe ser, digamos, hay también campo para... Yo trabajo en la universidad, entonces un poco para... Sí. No, por supuesto que sí. De hecho, todas estas dinámicas de gestión del cambio, de co-creación con las personas y demás, a menudo no las conducen ingenieros informáticos. Nosotros podemos participar, pero hay otro tipo de necesidades, digamos, más empáticas, más de saber, digamos, llevar a las personas, de saber, bueno, por los retos un poco, las situaciones que les pueden producir, y efectivamente hay un campo también en todas esas áreas, en la parte de la ética y de los principios de las empresas, que es muy importante. El otro día hablaba con una empresa y me venía a la cabeza eso precisamente. Estaban hablando de cómo han transformado su marketing, ¿no? Entonces ellos tenían un departamento de marketing, hacían campañas de marketing y, bueno, pues mejor o peor, pero las diseñaban, las lanzaban y demás. Hace unos años cambiaron a la automatización de ese marketing. Entonces, esas campañas se diseñan en base a los datos. No se diseñan en base a una persona de marketing que piensa o crea una campaña nueva inspirándose en, oye, pues mira, es fin de año y voy a ofrecer hoy hipotecas o voy a ofrecer no sé qué. O sea, no hay, digamos, esa parte, sino que las campañas se centran en que hay una necesidad X del mercado que va por aquí, estas personas te están comprando este producto, entonces haces esta campaña, ¿no? Y digamos que el siguiente paso que se plantea es que la campaña se haga sola. Es decir, si ya sabes la campaña que quieres, pues haz que se lance y que, digamos, sola se genere, se distribuya y demás. Claro, ¿cuál es el problema? Tú como empresa tienes que tener una identidad, unos principios y una manera de hacer las cosas. Entonces, es muy importante reflexionar sobre cómo quieres que tus clientes te vean y te perciban y demás. Entonces, hay ciertas líneas y bueno, está la inteligencia artificial y demás que digamos que tiene componentes éticos bastante profundos y demás de cómo los sistemas tienen que comportarse. También hace poco se conocía un sistema que en base a los datos los datos de, por ejemplo, información política. En la política, digamos que hay más hombres que mujeres, entonces digamos que los algoritmos aprendían de los comentarios de hombres y que estaban de alguna manera sesgados. Entonces ese algoritmo también aprende las cosas, digamos, que no son igualitarias o que no son de alguna manera éticamente todo lo correctas que deberían de ser. Entonces, claro, ¿cómo ponemos ese sesgo? Si tú cuando entras en Facebook ves la información que a ti te gusta ver, hay un algoritmo por detrás que te muestra la que a ti te gusta ver. Y si eres de un partido o eres de otro partido, tú vas a ver eso. Entonces, ese sistema ya te está sesgando, porque la información que tú recibes no es objetiva, o no es toda la información que existe y tú decides cuál es. Tú ya estás, por eso cada vez hay más polarización en la ideología política, en un montón de cosas. Está muy influenciado por este tema. O sea, que esa parte de humanidad, digamos, ética, y además yo creo que va a tener que jugar un papel más importante del que está jugándolo para que realmente tengamos algo evolucionado tecnológicamente como nos gustaría. Vale. Entonces, bueno, pues un poco una pincelada solo de la transformación digital en Asturias, ¿vale? Yo creo que tenemos una oportunidad para convertirnos en una región pionera. ¿Por qué? Porque ahora mismo la ubicación geográfica pues ya no tiene tanta importancia como antes, ¿vale? Estamos en un mundo muchísimo más digital, en el que te puedes posicionar con medios digitales y puedes salir a competir por medios digitales y nadie dice que sea sencillo, pero tenemos más medios que antes. Tenemos un sector tecnológico que en Asturias ya representa el 10% del PIB,
que se dice muy pronto. Pero hay muchísimos empleos que se generan, empleos de alta cualificación en el sector tecnológico y está creciendo cada vez más, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos el caldo de cultivo necesario para apoyarnos en este sector, ¿vale? Además, bueno, se da la particularidad de que nosotros, igual que el resto de empresas tecnológicas, trabajamos más para afuera que para Asturias. Entonces es una pena que no aprovechemos, digamos, en el territorio el valor añadido de la experiencia que tenemos, pues, empresas que estamos trabajando todo el día para multinacionales o para empresas de diversos sectores, ¿no? Bueno, dicen que van a venir los nuevos fondos Next Generation EU, que todos estamos esperando aquí, intrigados realmente, pero bueno, nos van a obligar a colaborar, a asociarnos, a trabajar juntos en resolver retos y en plantear proyectos de elevado valor añadido para el territorio. Yo creo que eso va a ser bueno si lo sabemos aprovechar bien. Como todo, pues los recursos hay que saber utilizarlos de manera inteligente y saber bueno, pues el valor añadido que tienen que aportar. Estamos también en un momento en el que COVID ha empujado a muchas empresas a meterse en temas de transformación digital, cuando antes pues era una prioridad menor, pero que en un momento dado se impuso porque había que trabajar de una manera que era virtual y bueno, eso te lleva a muchas otras cosas, ¿vale? También necesitamos, digamos, una administración pública transformada en Asturias, que tenga unos tiempos de respuesta ágiles, que dé respuestas a las necesidades del ciudadano, con los mismos canales digitales que estamos hablando de incorporar en las empresas, ¿no? Necesitamos una transformación digital íntegra de todas las instituciones. Y por último, el reto más importante desde mi punto de vista es el reto de la formación de nuevos perfiles con, digamos, con vocación STEM, ¿vale? Y esto es algo que nos falla muchísimo y que adolecemos de perfiles de personas con talento en las ingenierías, en las carreras STEM, digamos, en general, ¿vale? Esto es algo que creo que se tiene que trabajar desde edades muy tempranas. Es un tema cultural. Yo cuando hace 2 años estuvimos en un programa que era, ¿cómo se llamaba? El STEM Talent Girl, en donde yo era mentora de chicas de instituto. Y claro, y había muchas que te decían, es que, claro, los informáticos, porque yo les decía, ¿por qué no os planteáis estudiar informática? Pues hay muchísimo trabajo, esto es muy divertido, hay muchísima innovación, esto es un reto constante, trabajas en un sector, trabajas en otro sector, esto es divertido. Y me decían, pues que los informáticos sois muy frikis. Y yo decía, joder, esa idea hay que cambiarla, o sea, hay que llevar a la gente a que vea que no es así, que no estamos en una sala con las persianas rebajadas trabajando con un ordenador, o sea, hay más vida después de eso. Hay personas como yo misma que no tocamos un programa desde hace mucho tiempo, pues por suerte o por desgracia, pero te puedes desarrollar en tantos ámbitos. En la informática te puedes desarrollar en tantos ámbitos que es una pena. Es una pena que no estemos aprovechando para que haya nuevas generaciones de jóvenes formados que nutran Asturias de perfiles técnicos, que trabajen desde aquí para todo el mundo. Es una carrera profesional para trabajar en Asturias, para cualquier parte del mundo, de una manera excelente. Entonces, ese es un reto muy importante desde mi punto de vista. Bueno, y ahora ya, digamos, la última parte de la presentación tiene que ver con el futuro de la transformación digital. ¿Qué es lo que, digamos, viene? ¿Vale? En el plano corporativo hay un movimiento, digamos, en el presente, pero que afecta al corto plazo de las empresas en cuanto a convertirse en empresas data driven. Esto es como todo lo que en tecnología empieza siendo un hype y entonces empiezan a bombardearnos con marketing. Hace unos años fue con el tema de los datos y entonces empezaron a bombardearnos con el tema de los datos y empezamos a tener datos a mogollón en todas las empresas. Y empezamos a tener pues silos de datos de los procesos operativos, datos de los procesos administrativos,
datos que estaban por ahí por internet y que también nos interesaban, datos del marketing digital, datos de no sé qué. Y ahora mismo hay un mare magnum de datos en las empresas que impide que las empresas exploten adecuadamente el valor de los datos. Entonces, hay una corriente bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato. Porque ¿qué es lo que trae todos estos sistemas, digamos, de datos no gobernados? Bueno, pues al final traen los silos de información en que cada departamento tiene su hoja Excel o su Business Intelligence y se cocinan los datos. Yo siempre digo que cada vez que una persona saca una Excel en un comité de dirección es que hay una carencia de un proyecto de gobierno del dato, porque lo que persigue esta línea de pensamiento es gobierna el dato, es decir, tengo un repositorio de datos corporativos que sea auditable, con tus indicadores de negocio definidos y claramente definidos, pero para que todo el mundo los entienda y no tenga que cada uno buscarse la vida para hacerse sus temas. Sí que se pueden luego hacer sus reportes y de hecho hablamos ya de la democratización del dato, pero poniendo el dato de la empresa a disposición de las personas que trabajan para que no pierdan el tiempo en cocinarse la información. No, este dato está aquí para que todo el mundo lo pueda usar y este KPI significa esta cosa. Bueno, pues esto que parece tan evidente, pues muchas veces no se ha hecho y se han hecho inversiones millonarias en empresas montando infraestructuras del dato que al final no han aportado valor. Es una pena, pero hay muchos casos, muchos ejemplos con los que nosotros nos hemos encontrado y en donde se ha actuado, pues es lo que comentábamos antes, poniendo primero la tecnología y luego pensando cómo la tienes que utilizar, ¿no? Áreas corporativas que, bueno, pues yo apostaría por un cambio disruptivo en las mismas en los próximos años. Recursos humanos, ¿vale? Está cambiando muchísimo la manera de ver al empleado. Estamos viendo, digamos, de un departamento de recursos humanos a un departamento que llaman ya de Employee Experience. Es decir, ¿esto qué es? Cada vez más se desdibuja la línea entre el trabajo y la vida real de las personas. Entonces, las empresas quieren ser algo más que un sitio donde las personas van a trabajar. ¿Para qué? Pues, digamos, para aportarle un valor añadido más allá de un mero, de una nómina final de mes y para que exista una vinculación mayor entre el empleado y la empresa. Vale, yo te voy a pedir, pero yo también te voy a dar. Y en esa, digamos, sinergia entre las dos partes es donde está el valor, ¿no? y el beneficio para los dos. Entonces, todo esto requiere de tecnología, requiere de hablarle al empleado por los canales que él habla y comunicarnos con él por los canales que él se comunica y de analizar datos, una vez más, y de saber interpretarlos y de saber entender cuáles son las preocupaciones de las personas que trabajan para nosotros, porque eso al final es, digamos, nuestra capacidad de producción en las empresas y lo que tenemos que cuidar y a lo que tenemos que estar muy atentos y en este sentido hay una gran evolución en los departamentos de recursos humanos y una preocupación en este ámbito. En el marketing, antes hablábamos del tema del marketing automation, efectivamente, o sea, esto se está imponiendo. Ya no se hace marketing, digamos, por intuición, sino que se hace marketing con datos y se hace marketing por unos objetivos y se mide el retorno. Antes teníamos grandes inversiones en medios de publicidad y no sabíamos exactamente qué retornaba cuál. O sea, pues ahora esto lo podemos medir. Podemos poner al cliente en el centro de toda la ecuación. Podemos personalizar la oferta para ese cliente. Podemos ir muchísimo más allá que con marketing tradicional. ¿Vale? Y luego la parte de procesos, con todo el tema de hiperautomatización. ¿Vale? La hiperautomatización es un palabra que se inventó Gartner hace un par de años y que lo que defiende es que todo proceso que pueda ser automatizado sea automatizado, ¿no? Ya que hay herramientas como por ejemplo los RPA, que son los robots software, vamos a decir, que hay un fabricante concretamente que es UiPath, que defiende que su lema es un humano, un robot. Esto que puede sonar muy radical,
no quiere decir que vayamos a sustituir a cada persona por un robot, no. Quiere decir que cada persona tenga un robot que le ayude y que le asista en sus tareas y que le ayude a mejorar su eficiencia y su trabajo. Entonces, este tema del RPA está generando ya proyectos de muchos millones de euros en la industria del software. Está creciendo a un ritmo vertiginoso. ¿Y por qué se llama hiperautomatización? Pues porque muchas veces tenemos que ir end-to-end. Es decir, la hiperautomatización llega desde el proceso físico de planta hasta la parte de análisis económico del departamento de administración. Es decir, hay que integrar toda esa cadena de valor y nutrirla con información y llegar a lo que se conocía como el gemelo digital del proceso, ¿no? Estar visualizando en una pantalla qué pasa con mis procesos y dónde los puedo optimizar y dónde puedo seguir mejorando continuamente mi sistema productivo. Mira, aquí hablaba un poco de esta parte del Digital Process Twin, ¿vale? Y de la monitorización continua. Con RPA, las estadísticas dicen que reducimos hasta un 20% los costes de procesos, ¿vale? Tengo ahí un vídeo de un RPA haciendo la nómina de una empresa, para que os hagáis idea. Coge y va por las interfaces de los programas y se lleva un dato aquí, otro dato allá, pero va mucho más allá, digamos, de trabajar con las interfaces. Tiene tecnología casi para todo. Tecnología de visión por computador, tecnología de interpretación semántica de documentos que están en papel, los escaneamos, los leen, los clasifican, es decir, hay todo el mundo ahí. Cuando al RPA le sumamos la parte de inteligencia artificial y machine learning, se dice que la reducción de costes puede llegar hasta el 60%, es decir, se pueden conseguir optimizaciones muy importantes. Y lo que hablábamos, esto lo tienes que monitorizar y lo tienes que evolucionar de manera continuada con un gemelo digital de procesos. Hay otras tecnologías, como por ejemplo puede ser el blockchain, ¿vale? Que nos permite que distintos agentes de un... ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Antes de que nos hables del blockchain, que yo a ver si consigo aclararme muy bien de lo que es, si quería hacerte una cosa, un par de preguntas, así un poco rápido. La primera es respecto a las industrias, en la aplicación de la digitalización hacia las industrias. ¿Cómo ves que cojamos una industria de procesos, por ejemplo, Arcelor, ¿no? ¿Cómo sería Arcelor dentro de 5 años? ¿Tenéis alguna perspectiva y trabajáis sobre cómo contribuir en ese Arcelor del futuro? Bueno, habrá muchas cosas, ¿no? Desde la... Y tanto que sí, porque además, mira, Arcelor de hecho tiene un centro de I+D completo que trabaja constantemente, que además está aquí en Avilés y hace cosas muy buenas, sí, muy potente. Y están todo el rato produciendo innovaciones, ¿no? para Arcelor. ¿Cómo va a ser el Arcelor del futuro? Es difícil de pensarlo. Nosotros sí, bueno, trabajamos mucho para ellos y para otras empresas industriales y bueno, digamos que cada una tiene su roadmap de cambio, ¿no? Son industrias muy grandes con procesos bastante, bueno, bastante complejos, ¿vale? Que además implican... La verdad es que estos proyectos de transformación digital, lo bueno que tienen es que cuando, digamos, das con el clic de una mejora en un proceso, los ahorros que puedes obtener te pagan, digamos, todo el trabajo con creces, ¿no? Entonces esto, bueno, suele tener un retorno bastante inmediato, además. Los futuros trabajadores van a ser sobre todo campo digital y informático, etcétera, y habrá menos cada vez, por supuesto, en los sectores productivos tradicionales, o van a estar trabajando en... Yo creo que se va a... Van a externalizar, digamos, sí. En términos generales, ¿no? Arcelor va a externalizar mucho de su trabajo o va a hacer su trabajo diferente, ¿no? Yo creo que hará su trabajo diferente. Yo creo que cada vez más todos los empleados tendrán más tecnología, más medios tecnológicos para hacer su trabajo. Para todo, o sea, para todo, para ser capaces de, bueno, para tener seguridad, incluso en el entorno de trabajo,
para hacer su trabajo de manera más eficiente, para aprovechar los mecanismos que tenga la empresa, para recibir las órdenes de trabajo, para mil cosas, digamos que cada vez está más tecnificado el puesto de trabajo. Por eso se tiende a una hibridación, y cuando se dice que hace falta talento STEM y talento con formación tecnológica, es en todas las partes. O sea, cada vez todos tenemos que saber más de tecnología. Es que es muy importante. Hace unos años, yo me acuerdo, íbamos a hablar con los clientes y les solía decir yo no quiero que me hables de tecnología, quiero que me cuentes cómo me vas a solucionar esto, pero hay que saber las dos, porque tú tienes tu negocio en tu cabeza y yo seguramente no lo tenga igual que tú. Bueno, seguramente no, seguro. Y yo no lo tengo igual que tú. Sin embargo, si conoces las tecnologías a un nivel muy superficial, a nivel de aplicación, de negocio, de caso de uso, puedes tener una visión que aporte muchísimo más. Entonces, todos tenemos que saber de tecnología. Eso tiene que ser algo que culturalmente se impregne en las empresas. De hecho, nosotros trabajamos para muchos clientes que lo que nos piden es montar sesiones de píldoras formativas tecnológicas recurrentemente. Entonces, pues, imagínate, una vez al mes vamos y hablamos sobre blockchain, o vamos y hablamos sobre inteligencia artificial, o contamos un proyecto de no sé qué. Entonces, de alguna manera, ellos lo que quieren es que vaya permeando en las personas ese background tecnológico. Eso es un reto bastante importante. Entonces, ahora si queréis os explico blockchain. Lo he explicado ya muchas veces y bueno, yo creo que he conseguido hacerlo entender, que muchas veces es muy difícil. Digamos que blockchain es una tecnología que permite interactuar a varios agentes entre sí y llevar a cabo un proceso con unos, digamos, contratos entre ellos por el mero uso de la tecnología. Por ejemplo, en el seminario aquel de blockchain estaba Richard Villaverde, si no recuerdo mal, el CEO de CAPSA, y comentaba el proyecto que nosotros hicimos de blockchain para CAPSA, para la Central de Chara Asturiana. Y básicamente se trata de que, bueno, ellos exportan a un montón de países y demás. Entonces ellos embarcan la mercancía en un contenedor que viaja por el mundo pues del orden de 2 meses y medio aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, pues desde que la mercancía sale de sus instalaciones hasta que llega al cliente final, pasan cosas. Es decir, pues riesgos que existen. Se rompe la cadena de frío, se abre la puerta en un puerto y pues sacan cosas que no tenían que sacar del contenedor. Yo qué sé, el contenedor recibe un impacto y la mercancía se estropea. Bueno, no sé, 1000 cosas le pueden pasar a un contenedor. Yo no sabía que le podían pasar tantas. Y claro, hasta que el cliente no inspecciona el contenedor, no ve si realmente hay una incidencia o no, o lo que sea. Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar un dispositivo de propósito específico para embarcar en el contenedor, ir midiendo todos los parámetros constantemente. Pues mide la temperatura, mide la presión y sabemos si se abre la puerta o no se abre la puerta, mide el posicionamiento GPS, sabemos dónde está, mide todo, digamos, monitorizamos todo lo del contenedor. ¿Esto qué nos permite? Pues que ese dispositivo tenga una comunicación hacia ellos que vaya constantemente trasladándoles los datos de lo que está pasando, si la situación es normal o si hay alguna incidencia. De manera que cuando se produce una incidencia podemos saber quién es el responsable de la custodia de ese contenedor en ese momento dado, nos enteramos cuando pasa, no nos enteramos 2 meses después y somos capaces de reaccionar de una manera, digamos, más rápida. ¿Cómo funciona la blockchain? Pues, digamos, los distintos actores interactúan y de una manera transparente están viendo todos lo que pasa en el contenedor porque el dispositivo lo va escribiendo directamente sobre la blockchain. Cuando, imagínate que existe un contrato de responsabilidad entre un agente de la cadena de suministro y la persona, o sea, CAPSA, ¿vale? Pues si existe una responsabilidad por parte de esa persona, podríamos disparar un contrato inteligente que dirimiese
esa responsabilidad porque los datos que están en la blockchain son auditables, es decir, no se pueden borrar, solo se pueden escribir. Entonces, tenemos una verdad compartida por todas las partes que nos permite dirimir responsabilidades en un momento dado. Y eso, todo ese sistema nos lo aporta blockchain, ¿vale? Por eso decimos auditabilidad, trazabilidad contra los inteligentes. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, más cosas que vienen, pues no me voy a extender mucho más, que ya me he pasado de la hora, creo. Hemos empezado un poco tarde. Digamos que la computación cuántica, ¿vale? Esto es, digamos, o sea, hay que tirar todo lo que teníamos y digamos, volver a hacerlo. No va a ser tanto, pero es un cambio de paradigma, o sea, cambia la manera de, cambia la arquitectura de los computadores, cambia la manera de programar sobre ellos. Las capacidades que nos ofrece la computación cuántica son alucinantes. Aquí tenéis una comparación entre el tiempo que tardaría en resolver un problema con computación tradicional y con cuántica. La computación cuántica, una característica que tiene, lo vemos ahí arriba, es que es exponencial también. Entonces, tú cuantos más procesadores, por así decirlo, metes, la curva crece. Como veis aquí, llegamos al extremo final directamente. Un algoritmo que tardaría la edad del universo en calcularse con computación tradicional, tardaría más o menos 24 minutos en computación cuántica. Es exponencial. Entonces, esto nos abre un mundo de posibilidades que hasta ahora no existía. Se está investigando muchísimo, ya ha salido el primer computador cuántico, bueno, IBM ya lo pone a disposición, nosotros ya trabajamos con el computador cuántico de IBM, hemos montado una arquitectura híbrida para analizar riesgos financieros y bueno, pues para las tareas computacionalmente costosas utilizamos el computador cuántico de IBM y para el resto pues utilizamos computadores tradicionales. Y estamos experimentando con la tecnología, estamos jugando, por así decirlo, para entenderla y saber después venderla, que al final es nuestro cometido, ¿no? Bueno, el Hype Cycle de Gartner. Aquí esto sale pues, todos los años y te muestra pues, las tecnologías que vienen, ¿vale? Y te las periodifica, además, bueno, aquí no se ven muy bien los números, pero aquí te pone pues, una escala de en cuánto tiempo va a llegar esa tecnología a estar en el mercado. Bueno, pues una de las formas que pone, por nombrar una, es el digital twin de una persona digital. Nosotros vamos a tener nuestro gemelo digital para poder actuar en el plano digital como si fuéramos nosotros mismos. También se habla del pasaporte digital, que este ya viene pues, impulsado por el tema del pasaporte sanitario del COVID y tal, de la tarjeta de vacunas y demás. Esto es inminente, esto se ha pisado el acelerador de una manera increíble y ya lo tenemos aquí. Y bueno, no me extiendo más, o sea, yo para mí la transformación digital en definitiva es algo que afecta a todos los sectores sin excepción, ¿vale? A todos, y que puede llevar a cabo una metamorfosis real de las empresas si las sabemos explotar y si las sabemos aplicar correctamente. Creo que la tecnología se ha democratizado, ¿vale? Y que hemos aprendido muy buenas lecciones de los procesos de transformación digital en los últimos años en múltiples empresas y ya ni económicamente es tan costoso ni cometemos los mismos errores de hace muchos años afortunadamente, es decir, esto se está, digamos, ya llegando a un punto de estabilidad que es muy interesante. El talento es clave para poder seguir avanzando en toda esta materia y la disrupción es la nueva norma. O sea, el que crea que puede seguir haciendo lo mismo toda la vida en su empresa, lamentablemente está muy equivocado, porque no sabemos lo que vamos a estar haciendo dentro de unos años. Tenemos que pensar en exponencial para imaginárnoslo y bueno, eso también pues, es lo divertido, ¿no? Finalmente, yo creo que como conclusión general, creo que la transformación digital, a pesar de su propio nombre, no es algo que dependa de la tecnología. Creo que es algo que depende de las personas y que tenemos que ser capaces de liderar para, digamos, convertirnos en el cambio, como dice el eslogan de Internet, ¿no? Become the change.
Creo que esa es nuestra misión como managers de las empresas. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues... Si trabajáis algo con la administración... Muy mucho, sí. Sí. Es que la administración lo ralentiza todo. Sí. Quiero decirte que yo, por ejemplo, yo voy a ver un expediente al ayuntamiento, o iba a ver un expediente al ayuntamiento, podía pedir, bueno, con el COVID bien tenías que pedir cita o tal, pero bueno, antes tú ibas, pedías en Juanito ver un expediente y al día siguiente te decían, ven para aquí que te tienes el expediente. Tardé 4 meses en ver un expediente de horas. Claro. Eso es y yo pensé cuando llegué, dije, bueno, es que... Y me llamaron como 15 días antes, porque volví a llamar al ayuntamiento varias veces diciendo, mira, ¿qué pasa? Y me dice, ¿le interesa ver el expediente? Y dije, en un momento ya les llamé para decir que no me interesaba verlo. Y cuando llego allí, pensé que tardaban porque iban a dármelo en papel y que tendrían que colocarlo, o bueno, o lo que sea. Porque además eran varios informes técnicos. Y cuando llego, veo que tengo que estoy mirando un ordenador, la chica se marcha y yo en el ordenador miro el expediente, que además no entiendes lo que dice el técnico. Y dices que bueno, es que esto es peor, porque yo antes tenía un técnico a mi lado que en el momento que decía, oiga, ¿aquí usted qué quiere decir o qué quiere decir el técnico en este momento? Entonces yo pienso que para la gente en la administración es muchísimo peor. La que queda totalmente desasistida. Indudablemente. Sí, ahí hay una barrera bastante importante, sí, porque muchas veces las empresas necesitamos que la administración tenga otros tiempos y efectivamente pues es un cambio que yo espero que ahora con el tema de las medidas de la pandemia y demás se tomen más en serio atender al ciudadano de otra manera. Yo estoy jubilada, pero era documentalista en servicio de patrimonio. A mí me dio una persona a ver un expediente de obras, de un expediente que pasaba por comisión de patrimonio, inmediatamente tenía el expediente para dárselo. O sea, lo buscaba, en el archivo se lo llevaba y ya estaba. Ahora es que es imposible. Y cuando crees que esto te va a facilitar muchísimo las cosas, resulta que es mentira. Que el ciudadano está que echa las buenas y no me extraña. Hay este riesgo evidente que quizás todos los hemos visto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues tengo que reconocer que cambiar me ha parecido una charla muy estimulante, ¿no? Y que nos está planteando como gente de estar en el siglo XI. Luego vamos a aplaudir a Fernando. Damos por terminada toda la serie de conferencias. Yo creo que se ha dado una visión optimista del futuro. Creo que en las 4 charlas se ha mostrado que hay que ser optimista en torno a ello. Creo que es un balance general, optimismo. Por lo menos tenemos que afrontarlo así. Y esto necesita también que prestar. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, pues creo que damos por terminado el ciclo de conferencias.